Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora Mira TV, Canal 9 de Inter, junto a José Martínez Natera. Vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Hoy es jueves 31 de octubre del año 2019, último día del mes de octubre de este año 2019, que se fue rápidamente. Vamos a recordar, como cada mañana, las redes sociales que estamos manejando. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9, la de Martínez Natera es @EntreFuegosMTV y mi cuenta personal @JairCuba. Bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bueno, muchas cosas que comentar en el día de hoy, pero yo creo que es importante, como nota resaltante, comentar el ambiente que se ha venido generando con relación a la elección del Consejo Nacional Electoral. Precisamente nuestro invitado el día de hoy nos va a permitir aclarar algunas cosas y por lo menos conocer su punto de vista. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, dejaba ver que era probable que este acuerdo llegara a la Asamblea Nacional, que es donde consideramos debe realmente elegirse esta comisión, que posteriormente nombraría o designaría a los rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral, lo que conduciría a los próximos procesos electorales. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Hoy vamos a estar conversando con el secretario general del Partido Movimiento al Socialismo, MAS, Felipe Mujica. Interesantes temas que hablar con Felipe en la mañana de hoy, dada la misma situación de convulsión política que hay en diferentes países de América Latina, bueno, y la situación que se vive en Venezuela. Con él, importantes temas. Bueno, sí, efectivamente, en el día de ayer el presidente Nicolás Maduro anunció, entre otras tantas cosas, que está muy contento, muy satisfecho de todas las conversaciones que se están realizando entre el oficialismo y representantes de la oposición. Él dice que ya se han hecho avances significativos, que realmente se va a lograr la concertación y que, bueno, se va a ir al proceso de elecciones parlamentarias y que se va a escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero mientras Nicolás Maduro ofrecía estas declaraciones, por otra parte voceros también del oficialismo, bueno, manifestaban que las cosas no estaban como muy claras y que por lo tanto tenían que consultar para ver a qué acuerdos llegaban para proponerlos ante la Asamblea Nacional. Entre esos acuerdos está, pues, posiblemente el que se le dé participación a representantes del oficialismo y puedan ellos tener un CNE que tenga 2 representantes del oficialismo, 2 representantes de la oposición y un representante que sea independiente. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. La Asamblea Nacional, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia y los propios representantes del oficialismo, dicen que está en desacato. Ahora, si la Asamblea Nacional está en desacato, bueno, ¿cómo se pueden hacer entonces propuestas relacionadas con la elección de un posible Consejo Nacional Electoral? Bien, José, bueno, están hablando también de la incorporación de miembros de la sociedad civil para elegir este comité de postulaciones. Bien, es interesante este paso. Tú lo decías, yo creo que el nudo está precisamente en el tema de cómo ven las perspectivas de la gente, cómo la ve la Asamblea Nacional. El gobierno dice que está en desacato. Se ha insinuado incluso que los nuevos rectores podrían ser electos por el Tribunal Supremo de Justicia.
Y lo otro es que finalmente se pongan de acuerdo y se haga un comité de postulaciones lo más plural posible de cara a las próximas elecciones. Yo creo que ahí está el kit de la situación, realmente. Sí, pero fíjate, yo diría que todos los representantes de los partidos que están en conversaciones con el oficialismo han manifestado que quien debe escoger el nuevo Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional, porque así está establecido en la Constitución. Bueno, pero ya que el presidente de la República está infiriendo que ello va a la Asamblea Nacional, supongo que habrá un acuerdo. Supongo que habrá un acuerdo, porque si no sería una verdadera contradicción. Exacto. Bueno, vamos a esperar a ver si esta vocería oficialista realmente está hablando en serio. Ahora bien, José, esto supone que va a bajar el clima de crispación política en el país. Bueno, debería ser así, al nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Si se nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral, yo no tengo la menor duda de que sí va a bajar. Pero depende de cómo se nombre el Consejo Nacional Electoral. Depende de cómo se nombre, depende de quién lo nombre. Si lo nombra la Asamblea Nacional, si hay el concurso de todas las fracciones. Cuando hablo de todas las fracciones, me refiero a los que cohabitan en la Asamblea Nacional, pero otros factores que también están incidiendo en la oposición, bueno, incluyendo la sociedad civil. Y eso lo dijo el presidente Maduro porque ayer. Si no, el voto sigue desmotivado. Entonces no habremos hecho nada, absolutamente nada, sino cumplir con un paso de rigor y la situación continuaría agravándose. Si lo que no se ha hablado en ningún momento es de elecciones presidenciales, quien sigue hablando de elecciones presidenciales es Juan Guaidó, pero los demás representantes no se habla de elecciones presidenciales. Bueno, José, porque aquellas conversaciones que se venían realizando bajo el esquema del gobierno de Noruega quedaron absolutamente marginadas. Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Sin embargo, ello no quiere decir, ojo, porque es que mucha gente malinterpreta o interpreta a su manera lo que dicen algunas personas. Ello no quiere decir que eso no suponga que en un futuro muy cercano puedan haber elecciones. Porque si tú convocas elecciones, así lo veo yo, José, si tú convocas elecciones del Parlamento y la oposición venezolana gana estas elecciones con suficiente mayoría, yo creo que lo sensato sería que el presidente de la República revisara su posición, porque vamos a tener entonces una situación muy similar a la que pasó en el año 2015, y creo que el país no estaría en condiciones de soportar una situación similar, donde a los 20 días ya estabas declarando nulo la elección de 3 diputados, y a los 40 días ya manipulaste todo el proceso para que el Parlamento venezolano no estuviera en manos de la oposición, como en efecto lo definieron en el voto de esas elecciones del año 2015. Bueno, esperemos entonces por las propuestas que va a presentar el PSUV en el transcurso de estos días. Yo me imagino que ya para el día martes, porque la asamblea que se había declarado, ¿no?, como permanentemente haciendo su trabajo, ya ayer dijeron que hacían un breve paro y se incorporan el nuevo día martes, el próximo día martes. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Mientras tanto, pues aquí está con nosotros nuestro invitado en la mañana de hoy, que nos va a aclarar todas estas dudas que tenemos nosotros, porque en verdad tenemos la información, pero nos queda así como una duda. No, bueno, es interesante conocer de primera mano la perspectiva que tiene Felipe Mujica, que está en la mesa de negociación. Claro, por eso. Entonces es muy importante conocer cómo se están planteando las cosas, y algo que creo que es determinante: hay espíritu realmente para llegar a un acuerdo. Eso creo que es muy importante. Importante. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno tenerte. Buenos días, ¿Cómo están Felipe? ustedes? ¿Cómo están las cosas? Pero tú ibas a los Nacional o a los Astros. Chicos, ninguno de los dos, pues ninguno de los dos era favorito. Me gustaban más los Astros porque estaba O Altuve. por Altuve. Que a pesar de que es magallanero, sin embargo creo que es el mejor pelotero que tenemos ahorita Sí. en las Grandes Ligas. No es de los Leones del Caracas, lamentablemente. Bueno, pero
Pero en el equipo de los Nationals está un escaraquista como Henry Blanco. Y fíjate lo que es el béisbol, como todo en la vida, ¿no? Los Astros iban ganando 2-1 y perdieron el partido. Un jonrón le volteó la cara al juego. Pero bueno, así queremos que haya un jonrón en la política venezolana y le voltee la cara al juego. ¿Eso es viable, Felipe? Bueno, sabes que, como hemos conversado otras veces, la palabra que yo más utilizo para tratar de definir la realidad venezolana es la incertidumbre, ¿no? Creo que todos los comentarios que ustedes han hecho previo al inicio de la entrevista indican claramente que estamos en una situación que está asignado por eso. Sin embargo, y ustedes lo apuntaban, y también los titulares de prensa que estoy viendo allá, lo que señala Maduro en términos de que el PSV va a presentar una propuesta sobre el tema de la elección del organismo electoral ante la Asamblea, tiene que ser un hecho que debemos saludar. No solamente por lo que haga Maduro, sino porque previo a eso se había producido la reunión de la Asamblea, en la cual la Asamblea, este martes que pasó, de manera intempestiva, llegó e incluyó en el orden del día la elección del Consejo Nacional Electoral. Si ustedes revisan un poco los días anteriores, yo diría que casi 15 días antes, la presión que se venía ejerciendo desde la mesa de diálogo, desde los partidos que estamos allí colocados sobre la Asamblea, para que la Asamblea asumiera la responsabilidad de discutir el tema del Consejo Nacional Electoral, era total. En el caso del MAS, de manera particular, nosotros le hemos señalado expresamente a Guaidó. Le hemos dicho, mire, la responsabilidad de elegir el Consejo Nacional Electoral es de la Asamblea, no es de más nadie. Por lo tanto, ustedes tienen que asumir esa tarea y decirle al país lo que piensan al respecto. Se produjo una primera discusión, que fue la semana pasada, donde terminaron aprobando una cosa que no tenía nada que ver con la vida, que fue, bueno, vamos a unas elecciones, pero vamos a validar todos los organismos de elección popular y vamos a hacer una elección presidencial y desconocemos lo que ocurrió en la última elección presidencial. Entonces, por supuesto, esa resolución no nos llevaba a nada. En el transcurso de la semana, evidentemente hubo algunas cosas que ocurrieron que hizo que ellos cambiaran de opinión. Y se produjo lo del martes. De ahí, como también apuntaban ustedes, salió el gobierno diciendo unos que estaban en desacato, otros que no se iban a meter en eso, otros que no iban a asistir en la sesión del día de ayer, como en efecto ocurrió. Y al final de la tarde, en medio de esa variedad de opiniones que había en el campo oficialista, se produce esta declaración de Maduro diciendo que ellos van a armar una proposición para llevarla al CNE. Los venezolanos debemos saludar las dos cosas. Uno, que la Asamblea se haya ocupado, a pesar de que lo haya hecho de la manera que lo hizo, sin negociar previamente, planteándolo de manera introspectiva, quién sabe con qué destino, pero que el gobierno haya respondido claramente que van a llevar una proposición, son puntos de avance, por supuesto. No nos podemos quedar allí porque tenemos que conocer qué proposición es la que se va a hacer. Recordemos que el organismo electoral tiene que ser electo en la Asamblea. No hay otra instancia donde eso pueda hacerse. Ellos han propuesto a su manera que sea la Asamblea Constituyente, pero evidentemente lo peor que pudiera pasar en Venezuela en este contexto es que un nuevo organismo electoral sea electo por la Asamblea Nacional Constituyente. Le corresponde o a la Asamblea Nacional, y si la Asamblea entra en una figura que se llama omisión legislativa porque no se pueden poner de acuerdo, le corresponde al TCJ. Pero cualquier CNE, como bien lo decías tú, tiene que ser un acuerdo donde ojalá se pueda lograr una representación plural. Yo incluso no llego al punto de poner 2, 2 y 1, porque eso significa seguir polarizando las cosas. Yo diría un CNE que nos permita a todos los venezolanos tener confianza en que lo que se va a hacer allí en materia electoral va a transmitir transparencia, tranquilidad, pluralismo. Y para eso también hay que tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, volver al mecanismo de la proporcionalidad, que es algo que ya creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacerlo. Eso inicialmente en los años 2005, 2006, 2007, el oficialismo, que producto del error de la oposición de no participar, se cogió la asamblea completa, transformó la ley y en vez de los mecanismos proporcional hay un mecanismo mayoritario que hace que la cosa se distorsione totalmente.
se recupera la representación proporcional, parece que en eso estamos todos de acuerdo, tanto el oficialismo como todos los sectores opositores. Se dan las garantías necesarias para que se pueda producir una elección donde la participación sea sin ningún tipo de limitaciones, donde la gente vote sin las amenazas, porque usualmente han sido denunciadas en otros procesos, y el CNE, que es a quien le corresponde, el CNE electo, debe resolver el problema de los partidos que no tienen tarjeta. Esos partidos no tienen tarjeta producto de decisiones políticas, tanto de ellos como del gobierno. Por supuesto, lo que conviene y lo que le conviene a la política, lo que le conviene a la democracia, lo que nos conviene a los venezolanos es que quien quiera participar tenga la posibilidad de hacerlo. Y eso debe resolverlo el CNE. Ahora, todo ese contexto tiene que implicar que el organismo electoral decida cuál es el proceso que viene. Ese es un debate también que ha estado planteado. Hay uno que es ineludible, son las elecciones parlamentarias. Nosotros desde el MAS hemos dicho en distintas oportunidades que nosotros somos partidarios de una salida electoral democrática, constitucional y pacífica. Y cuando hablamos de elecciones, decimos elecciones sin apellido. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa forma y tú inicias el proceso de negociaciones, que habrá que hacer, diciendo, no, yo las únicas elecciones que quiero son las de la reina de belleza, yo quiero las de delegado de curso, yo quiero las presidenciales y yo quiero las de la asamblea. Entonces, por supuesto, no hay acuerdo, porque comienza precisamente por donde no debes empezar, pues es el final. Si tú revisas el 2002, después del golpe de Carmona, Chávez regresa con un crucifijo en la mano y dice, vamos a dialogar. Ese diálogo se hizo y lo coordinó en su oportunidad César Gaviria, que era el secretario general de la OEA en ese momento, el colombiano. Y ahí se inició un debate sobre toda la temática política, electoral, económica, social, etcétera. Y ya después que las cosas estaban bien avanzadas, aparece la fórmula de que hay que hacer un referéndum revocatorio como una modalidad para buscar validar todos los acuerdos. Pero eso fue en la negociación, eso fue en el desarrollo de las cosas. No fue que yo comencé diciendo, mira, yo quiero que la primera decisión que se tome es el referéndum revocatorio. Eso que se ha hecho aquí de manera equivocada, diciendo la elección tiene que ser la presidencial. No, la elección tiene que ser la que efectivamente se pueda acordar o la que inevitablemente viene. Inevitablemente viene la parlamentaria. Tú lo comentabas también, o lo comentabas tú, perdón, de buena manera, diciendo, si hay un resultado electoral, el país se consulta y se logra expresar lo que todas las encuestas indican, que es que si los venezolanos vamos a votar con tranquilidad, el gobierno pierde 80-20. Pero para que el gobierno pierda 80-20, es indispensable que los sectores opositores actuemos con la inteligencia debida y participemos y logremos garantizar que se produzca lo que tiene que producirse. Todo el mundo sabe, porque está en las leyes, que inmediatamente después de las elecciones parlamentarias, Maduro está en la mitad del periodo. ¿Cuál sería el paso inmediato si quisiéramos hablar de ese tipo de situaciones a mediano plazo? El revocatorio, que nace de manera natural. Eso pudiera ser también una alternativa política, así como también si Maduro pierde, pudiera perfectamente plantearse la posibilidad de que él dijera, mire, venezolanos, yo quiero que se convoque una elección presidencial porque si yo estoy 80-20 en el Parlamento, creo que vale la pena que ponderemos si efectivamente el país quiere que yo siga o no siga. Es decir, todos esos son mecanismos de negociación que es posible, pero lo principal en este momento, y no se puede perder el centro, es que se haga la elección del CNE. La elección del CNE es el punto decisivo para que efectivamente el país pueda comprender que hay una voluntad política de los venezolanos para que este problema se resuelva de manera pacífica, de manera electoral, de manera democrática, y que a partir de allí se pueda entonces comenzar a atender los problemas cotidianos de la gente, que ya sabemos, si no hay un piso político mínimo, tú no puedes discutir problemas económicos, no puedes discutir problemas sociales, no puedes discutir los problemas cotidianos de la gente, porque simplemente la política no te lo permite por el nivel de confrontación que tenemos, que es lo que hay que tratar de superar. Felipe, ¿cómo interpretas tú las declaraciones de Diosdado Cabello en el día de ayer, cuando dijo que, comillas, por las buenas no nos vamos y por las malas tampoco? La derecha más nunca volverá a gobernar en Venezuela. Cerramos comillas. Tú sabes que hay un refrán venezolano que lo utilizamos mucho cuando sabemos que algo es imposible. Decimos, deseos no empreñan.
No hay más. De Diosdado es el policía malo, en la versión de las cosas que el gobierno dice. Y Diosdado se la pasa permanentemente amenazando. Eso que dice Diosdado no puede ser un problema simplemente lo que él se le ocurra en su programa. Simplemente es una opinión política que él está dando, que por cierto, me imagino que será para los sectores más radicales del chavismo, porque todo el mundo sabe que en la vida real, en las cosas que ocurren, el que tú te quedes o no te quedes ni por las buenas ni por las malas no es un problema de deseo, es un problema de fuerza. Si él tiene la fuerza en este momento para decir yo no voy ni por las buenas ni por las malas, bueno, podrá ser en este momento. Habrá que ver mañana si eso sigue siendo verdad. Y habrá que ver más adelante si eso sigue siendo verdad. Porque en la política, las circunstancias de tú te quedas o te vas no solamente es un problema de deseo. En la política el problema de ese tipo de cosas es un problema de fuerza. Si ellos ponderan en este momento, Diosdado Cabello, que es el sector más radical del gobierno, que ellos no se van a ir ni por las buenas ni por las malas, él está haciendo el peor discurso político hacia el futuro, pero él está jugando su rol. Cualquiera que vea el programa, yo lo veo cada vez que tengo tiempo y oportunidad, se da cuenta de que ese es un programa hecho para la provocación, es un programa hecho para poner las posiciones más radicales del oficialismo y, por supuesto, él ese papel lo cumple muy bien. Entonces, eso es una oferta que está allí, es una manera de decir las cosas. Habría que ver si en la vida real eso de verdad ocurre de esa manera, porque eso no solamente depende, lo estaba comentando con el tema electoral, de lo que ellos quieran, también depende de la manera en que actúe la oposición venezolana. Ahí está el ejemplo chileno, que lo hemos puesto 1000 veces. El ejemplo chileno, la oposición chilena tuvo 17 años dividida, a propósito de esa circunstancia. Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de la República en esa época, decide convocarlos acá, hace una reunión en la Corona de Tobar, una semana, y a partir de allí se reconcilia la oposición chilena. Y la oposición chilena logra avanzar sobre una proposición que termina después en la concertación, se hace el plebiscito, lo ganan y contra todos los pronósticos, Pinochet no le queda más remedio que ir a un proceso electoral que pierde. Y hay cosas de cosas. En estos días vi una entrevista de Ricardo Lagos, donde Ricardo Lagos dice, mira con lo que me acabo de conseguir, en un comentario, en una reunión en la Casa Presidencial de la Moneda en Chile, en donde estaba Patricio Aylwin de presidente, George Bush estaba de visita en Chile, y se consigue en la misma mesa Augusto Pinochet y la viuda de Salvador Allende, y por supuesto el presidente de la República. Bueno, imaginémonos eso para poder comprender cómo la política da cualquier tipo de escenario, pero que al final ese tipo de situaciones, que una persona como Diosdado Cabello no debería decir eso en absoluto y se comportara como un demócrata, porque en definitiva eso puede ocurrir en cualquier momento, que ellos pierdan las elecciones, y si pierden las elecciones y deciden no irse, será el peor escenario político que pudiera ocurrir en Venezuela para ellos y para el país. Rescato varias cosas, Felipe, de la exposición inicial y, bueno, con relación a esta pregunta que te hizo Martínez Natera de Diosdado Cabello, yo realmente es poco lo que tengo que agregar. Yo resumiría lo que tú dijiste en eso, el policía malo. Alguien tiene que hacer el papel del policía malo. Siempre es así. ¿No? Siempre es así. En la serie de acción siempre hay un policía malo. Bueno, ok, pero quiero rescatar el tema de lo que hablamos. Hace aproximadamente 15 días, Felipe, tú diste unas declaraciones que creo, después de oír la exposición que acabas de hacer, que creo que el titular no fue bien interpretado, porque el titular decía, palabras más o palabras menos, que era el TSJ quien iba a elegir a las autoridades electorales. Tú lo has aclarado perfectamente en este momento. Ahora bien, y eso es importante cuando uno tiene tiempo para desarrollar, porque uno logra entender realmente lo que dijo, y bueno, y tú no hiciste esfuerzo en aclararlo, ¿no? Pero político con experiencia al fin, bueno, hay cosas que le resbalan también. Pero bien, Felipe, ¿hay realmente un espíritu para elegir un nuevo CNE? Porque si bien es cierto, el grupo en el que tú estás, que se ha sentado a negociar con el gobierno, ¿tú no crees también que ese grupo debería sentarse a negociar con la otra parte de la oposición? Y si eso ocurrió, quisiera saber si realmente hay algún acercamiento para que los venezolanos podamos tener un CNE transparente. Sí, bueno, es lo que ocurre. Uno produce cualquier cantidad de declaraciones porque eso forma parte de la dinámica.
hasta donde no hemos llegado todavía, yo creo que no vale la pena llegar, es hasta poner título, ¿no? Hasta ahí no se puede llegar. Uno dice las cosas y bueno, el periodista le corresponde el titular, y si tú ves los títulos, depende de lo que cada quien vea, a pesar de que tú puedes ponderar que hay otra cantidad de cosas que son noticiosas, pero eso es así. Entonces, lo del TCJ, ¿qué es? Un hecho concreto que está allí. Si la Asamblea no llega a un acuerdo, hay una disposición legal que dice que se produce la omisión legislativa y la elección pasa a manos del TCJ. El que pase a manos del TCJ o esté en manos de la Asamblea no es, desde mi punto de vista, el problema de fondo. El problema de fondo es que en donde sea que se vaya a elegir, se elija como producto de un acuerdo político. Porque la Asamblea tiene la siguiente circunstancia. Para poder elegir, cuando lleguen al momento de decir estos son los candidatos, necesitan las 2/3 partes. Es una votación calificada muy elevada, que pudiera traer como consecuencia que efectivamente se produzca la omisión legislativa. Y al producirse la omisión legislativa, le compete al TCJ. Pero lo que va a ir al TCJ no es una elección en blanco, es una elección que no tiene ningún tipo de precedentes. Se supone que dentro de los acuerdos básicos, el principal es que ese CNE tiene que ser equilibrado. Tú no vas a elegir un CNE donde pretenda, por ejemplo, la mayoría parlamentaria de Guaidó, decir, no, yo tengo que tener 4 y el gobierno 1, porque eso no es viable. O al revés, el gobierno diga, no, yo tengo que tener 4 y la oposición 1, tampoco es viable. Entonces estamos en presencia de un hecho concreto, un hecho de fuerza, que es la correlación de fuerza que está allí, que obliga a un acuerdo. Y el que eso se produzca, entonces, por supuesto, parte de un aspecto distinto. Hay que ver si la disposición de Guaidó y la disposición del gobierno son transparentes y verdaderas. Yo puse ayer un ejemplo en un programa que tenía en el Canal 8. Dije, ¿tú crees que se puede convivir con la decisión de ir a elegir un CNE y al mismo tiempo convocar para el 16 de noviembre no es una elección, un acto como el que está convocando Guaidó, que nadie sabe exactamente cuál es, pero que es un acto que él dice que es el evento final? O es una cosa o es la otra. Igual pasa con las declaraciones de Diosdado Cabello. ¿Tú crees que se puede ir a unas elecciones transparentes si llega Diosdado Cabello y dice que, como sea, por las malas o por las buenas, no vamos a entregar? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los dos casos hay que tratar de precisar si en verdad se tiene un interés sincero, transparente de ir, porque la decisión de que vaya el punto a la Asamblea fue producto de lo que la mesa generó como opinión política. Recordemos que el primer punto era el retorno del oficialismo a la Asamblea, y a partir de allí comenzó la presión abierta para que el tema se discutiera. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con Felipe Mujica, el secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Toño Wheels. Donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.